Ese fue el primer nivel, ¿no? Leímos literalmente y obtenemos una información, una parte de la historia, ¿no? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es empezar a reflexionar o a meditar sobre lo que acabamos de leer, ¿no? Y es cierto, ¿no? Veo de igual manera este contraste, ¿no? Se nos hace la atención sobre el vino, incluso se dice que no se beberá ni vino ni sidra, ¿no? Que serían bebidas que podrían ser alcohólicas, pero también esto habla acerca de la fermentación, ¿no? Trayendo a colación, viene a mi mente, por ejemplo, el hecho de la levadura, ¿no? La levadura fermenta o leuda lo que viene siendo la masa, ¿no? Entonces, de igual manera es necesaria lo que viene siendo el agente fermentador en estas bebidas, pero el problema de no tener un control o un análisis de lo que es la misma actitud nos pueden conducir a ello, ¿no? Y vemos después en el Nuevo Testamento, ahí en las instrucciones para los líderes o los pastores, la gente que va a estar al frente de congregación, se dice que sean hombres conocedores de la palabra y que también no sean dados al vino, ¿verdad? Sean dados al vino. Es correcto, ¿verdad? Y, Ujú. y esto me parece algo interesante porque también las personas que están dentro de lo que es la cuestión del alcoholismo, pues tienen problemas de actitud, de carácter. Y como vimos, cuando uno está alcoholizado, pues no es capaz de medirse o discernir. Entonces, es interesante porque, de hecho, en el Islam, ya que estábamos también empezando con esta reflexión teológica, en el Islam se dice que el alcohol viene de la palabra al-kuul, que sería una entidad de la cual viene el alcohol, que es la que nos domina, y entonces perdemos nuestro discernimiento. Está muy interesante, por eso es que esta cultura o esta religión tiene tajantemente prohibido lo que son las bebidas alcohólicas y otras cuestiones, ¿no? Entonces, vaya que empezamos a hacer buen cruce o buen análisis de la información. Y bueno, me gustaría que alguien nos apoyara entonces ahora de los versículos 10 en adelante. ¿Alguien gusta hacer un breve resumen o brindarnos su opinión o que han reflexionado? Lo que ustedes quieran aportar, mis hermanos. Les escuchamos. ¿Te escuchamos, Brian? Sí, gracias, hermano. Siempre llama la atención, como en algún momento ya pues habías hecho referencia a eso, esa palabra o expresión traducida como fuego extraño ahí en el versículo 1. En el hebreo es la expresión Esh Sarah, que significa fuego, pero la expresión Sarah es lo que me llamó la atención, porque una de las acepciones es no autorizado. Incluso hay algunos que introducen la idea de algo extranjero. Y lo que siempre llama la atención de esta porción es que el problema no era el fuego, el problema no fue en sí la acción, sino más bien la actitud detrás de esa acción. Porque el problema fue actuar estando ahí en la presencia de Dios, pero no según el criterio de Dios, sino según el criterio humano. Y eso pues me gustaría traerlo a colación para precisamente no caer en eso del legalismo y que de repente idealizamos aquello de obedecer y que la obediencia entonces se convierta como en una especie de transacción para con Dios. No, no es ese el contexto, sino más bien aquello que impulsó a estos individuos a llevar la contraria de Dios. Y eso de alguna forma hace referencia al enemigo, quien es un adversario, alguien que se opone a Dios. Entonces esto pues me hace pensar en algunos campos, ¿no? De la vida. Ahora que estabas hablando sobre el alcoholismo, yo encuentro esta relación de que eh, a veces nosotros podemos actuar de una forma y tal vez creemos que Dios está bendiciendo esa acción, esa decisión, y probablemente lo que estamos es autoengañándonos, creyendo que Él lo está probando, pero en realidad lo que estamos haciendo es autoengañándonos, estamos alimentando el ego y creyendo que nuestra decisión es espiritual, abro comillas, ¿no?
Entonces me parece una bonita reflexión de analizar siempre cuáles son las razones que me empujan a actuar de una u otra forma y si esas acciones al final me alejan o me acercan más a Dios. Gracias. Muchísimas gracias por tu nutrido comentario y quiero llamar la atención al punto que mencionaste sobre que hasta el día de hoy, eh, desgraciadamente, encontramos personas que están empeñadas en llevarle la contraria a Dios, ¿no? O sea, cuando vemos esta información del pasado, notamos este patrón en los seres humanos, ¿no? Que en el pasado se les pidió hacer una cosa y caímos, ¿no? Desde nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva. Y luego vemos cómo vienen las representaciones de los diferentes sacrificios o las ofrendas, Caín y Abel, por ejemplo, ¿no? Y caemos, ¿no? Porque vemos que uno ofertó las primicias y lo más gordo, ¿no? O sea, lo que vimos en el capítulo pasado, ¿no? La grasa y toda esta cuestión, ¿no? Al cordero. Mientras el otro trajo lo que serían algunos, dice la escritura, algunos frutos, ¿no? De su tierra, ¿no? Entonces esto es eh, una balanza, ¿no? Que nos pone ahí, nos pone a hacer un juicio, ¿no? Ver que uno estaba actuando conforme a lo que es la naturaleza de Dios y el otro sus obras, porque trabajó la tierra que estaba maldita para que le pudiera dar fruto, ¿no? Y luego vemos así consecutivamente hasta que llega el Cristo, el Mesías, y les cambia toda la jugada, ¿no? Porque dice, ustedes escucharon a Moisés que les dijo esto, ¿no? Pero yo les digo, ¿no? Y entonces él cambia la estrategia porque estábamos haciendo lo incorrecto, ¿no? Y se supone que lo leemos ahora y debemos de reflexionar y decir, ah, bueno, ahora las escrituras que señalan al Mesías, bueno, me harían reflexionar que él es la figura principal, pero algunos hoy en día quieren seguir sosteniendo estas cuestiones, como bien mencionaste sobre el legalismo, y entonces seguimos viviendo en el pasado. O también está el otro contraste de gente que ve los libros como el Apocalipsis en un futuro así súper distante y me llama la atención que ya llevamos 6000 años y hay gente que dice, no, para el futuro, o sea, ahorita no nos preocupemos porque ya vendrá el reino de los cielos, ¿no? Cuando los evangelios nos dicen que el reino de los cielos ya vino, ya caminó entre los hombres, ya se estableció y tenemos una responsabilidad aquí, ahora, todos y cada uno de nosotros, pero somos negligentes como lo hemos sido desde el pasado, ¿no? Entonces es un buen llamado de atención lo que haces. Y sí, efectivamente, sobre la palabra Sará, podemos ver que tiene la alusión a ser extraño, inclusive dentro de lo que serían sus definiciones, se compara también a una mujer extraña o una mujer adúltera, algo estrangulado, algo corrupto, algo ajeno, ¿no? O forastero, foráneo. Eso está muy interesante, ¿no? Porque se supone que ahora tenemos en Cristo todos la misma identidad, no hay ningún extranjero, todos somos familia, todos somos uno, ¿no? Y somos uno con Él porque de igual manera con Él somos uno para con Dios. Entonces, eh, no debería de haber ni inmoralidades, no debería de haber ni cargas, no debería de haber estrangulamientos, no debería de haber este adulterio, ¿no? Que prácticamente es una de las cosas que más se señalan en la escritura, ¿no? Que así fue como hemos permanecido, ¿no? Adúlteros. Escuchamos a Paco y escuchamos a Carlos. Bien, casi. Mira, probablemente también eh, puede que haya habido también o sea, es evidente que hubo algo más que no aparece claro aquí, pero hubo algo más de fondo, porque no fueron perdonados y salió el fuego directo digamos, de parte del Padre y los envolvió. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, en la época de David, cuando llegaron ellos, David, y se comieron los panes del,
del templo, y sin embargo fueron perdonados. Entonces quiere decir que ahí hubo algo, a lo mejor algo que ellos, como bien mencionaste, tal vez en tema de arrogancia o tal vez algo oculto que ellos ya traían. Por esa razón es que, eh, porque en otros casos se mencionan que hubo ciertos perdones, no negligencia de parte del padre de hacer la vista gorda, sino que eh, tal vez vio que hubo un error o una falla por un ser humano y los mandaba, no sé, por fuera del campamento, que hicieran sacrificio, tenían que estar afuera cierto tiempo para limpiarse, pero aquí no, o sea, hubo algo que inmediatamente, eso es mi pensamiento. Muy bien, mi hermano. Muchas gracias por tu apoyo y por tu comentario. Te escuchamos, Carlos. Bueno, miren, hay algunas palabras que a cada cristiano como que le son fuertes. ¿Ah? Por ejemplo, apostasía, hereje y blasfemia. ¿Ah? A todos nos han declarado hereje o apóstata en algún momento de nuestra vida, porque hemos salido de un grupo, no hemos ido a otro, pero eso ha sido en base a nuestras creencias, no en base a una irreverencia a Dios, porque pensamos de manera distinta a Dios. ¿Ah? ¿Me entienden? Pero en este caso en particular, eran personas que eran del pueblo de Dios, que conocían los estatutos de Dios, los recitaban a diario, sabían a qué hora tenían que hacer algo. Por ejemplo, en la Pascua sabían que era en la tarde que se hacían los sacrificios, sabían cómo proceder, cuáles eran los protocolos, los sabían, los conocían, ¿ya? Crecían para eso, en una familia especial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que es bastante escueto el texto en sí, pero hay una cosa clara, ¿ya? Aquí hubo una blasfemia, digamos, porque es una irreverencia a Dios, digamos, una falta de respeto. Eso es lo que pasó ahí, ¿ya? Entonces, a veces nosotros confundimos los términos. Ah, me dijo hereje, me dijo apóstata, pero lo peor es el blasfemo, porque el blasfemo es irrespetuoso hacia Dios, es irreverente. Y eso es lo que pasó acá. Por eso Dios inmediatamente lo fulminó, digamos. Esa es la palabra, lo fulminó. ¿Ya? Porque ellos hicieron algo que no debían haber hecho y ellos sabían. Y yo me acuerdo, por ejemplo, eh, haciendo un paralelo, estos días, por ejemplo, acá hubo un festival que muchos conocen y se presentó un pastor, ¿ya? Entonces la gente dice, ah, pero es que él hace sarcasmo de pastores de iglesia, y está bien. Sí, pero a veces la gente confunde las cosas, porque en medio de ese show él hizo prácticas blasfemas. Por ejemplo, hizo una imposición de manos, que nosotros sabemos que eso está en la Biblia, por ejemplo. ¿Ya? Él hizo una imposición de manos que derivó en una broma de connotación sexual, ¿me entiendes? Y él, cuando empieza su show, porque él realmente es pastor a su vez, según él declaró pastor. Entonces, todos esos actos que implican chistecitos, bromas, digamos, conductas inapropiadas en el nombre del Señor, son blasfemias, porque le estamos faltando el respeto. El nombre del Señor debe ser usado para enseñar, para bendecir, para clamar por ayuda cuando estamos en angustia o cuando estamos enfermos y para alabanza. Pero en otros contextos no debe ser usado. No debe ser usado, por ejemplo, para campañas políticas, ¿ah? Que muchos lo hacen, y para contar chistes obscenos o hacer bromitas que pueden parecer inocentes. Pero el nombre del Señor no es para eso, nos tapa los juegos, nos tapa hacer cositas simpáticas, digamos, ¿ya? Porque eso es blasfemia, simplemente, así se llama. Y a veces puede que, por ejemplo, no hagamos la broma obscena nosotros, pero la escuchamos. Y el hecho de reírnos nos hace cómplices también. Entonces es una cuestión muy seria, es un asunto muy serio. En ese tiempo, claro, era peor, porque era condenación al tiro, inmediata. Ahora Dios, en base al sacrificio
del Señor ha atenuado un poco, digamos, su trato con los seres humanos por misericordia, pero tampoco nos debemos aprovechar de eso. Eso es lo que quería comentar, hermano. Gracias. Buen aporte. Muchas gracias, Carlos, por tu análisis. John, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Karim. Yo quería hacer el resumen de la segunda parte, después de que se comenta sobre evitar el vino. Entonces Moisés ahora ordena a Aarón y a sus hijos, a los que están vivos, a Eleazar y a Itamar, que tomen la ofrenda sobrante y la coman sin levadura, porque es una cosa santísima. Se les recuerda que la ofrenda mecida les pertenece a ellos, a su familia, porque es un sacrificio para los hijos de Israel, un sacrificio de paz. Entonces Moisés busca la ofrenda y descubre que ha sido quemada en lugar de ser comida. Y entonces los cuestiona, reprende a Eleazar e Itamar. ¿Por qué no se comieron la ofrenda de Dios? Que tenían que hacer eso y era hacer expiación por ellos. Aarón entonces interviene, le responde a Moisés que pues habían vivido un terrible día, la muerte de sus hijos, y pregunta si le habría agradado a Dios que comieran la ofrenda de expiación al estar en duelo. Moisés escucha la respuesta, la explicación y queda satisfecho, reconociendo que obedecieron el espíritu de la ley y que era aceptable o válido en ese momento por la tragedia que habían vivido. Muy bien, muchísimas gracias, mi hermano, por también muy buen aporte. Quiero llamar la atención a algo que se ha mencionado, ¿no? Vemos que una autoridad hace una cuestión a las, vamos a decir, autoridades conjuntas, ¿no? Esto como era una responsabilidad familiar, aunque hay un representante jerárquico, la responsabilidad cae en todos los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, esto me llama la atención porque a veces sucede aquí en las congregaciones que a veces se presentan personas, hermanos, con ideas distorsionadas y entonces se tiene que alzar la voz para poder hacer el llamado al análisis y la reflexión, ¿verdad? Como bien mencionó Brian, y bueno, haces mella a ello también, John, es necesaria muchas veces hacer alusión a esto, ¿no? Que se está haciendo legalista y que no se está haciendo el énfasis correcto en la escritura con referencia a la gracia, ¿no? Que el día de hoy es lo que nos está aplicando. Entonces, aquel que realiza la corrección lo hace porque le falta o tiene amor, ¿no? ¿Qué podrían opinar? O sea, ¿la corrección no lleva amor? Muchas veces tenemos también la idea distorsionada, ¿no? De que el que levanta la voz o el que corrige o el que, hace ver el error, es una persona falta de amor. Sin embargo, aquel que corrige al que está en el error busca su propio bienestar, o sea, busca lo que él no está pudiendo obtener, ¿no? Que es una idea correcta de las cosas. Entonces, claro que hay mucho amor involucrado en lo que viene siendo la reprenda o la corrección. ¿Te escuchamos, John? Sí, precisamente eso quería comentar. La escritura menciona que Dios disciplina al que ama y dar disciplina es difícil. Uno puede sentirse incómodo, puede sentirse no capacitado para disciplinar a alguien más o para reprenderlo y a final de cuentas todo eso se hace a un lado por amor para que pueda corregirse, pueda enderezar el camino a la persona que lo necesita. Amén. Y esto es una gran responsabilidad porque, como se dice, ¿no? El que enseña aprende dos veces, ¿no? O sea, el que enseña en realidad es un estudiante perpetuo porque tiene que lanzar el conocimiento, pero también tiene que enseñar a dudar de lo que se está enseñando, ¿no? Y vemos que muchas veces también caemos en este paradigma, ¿no? De que confundimos la corrección y la disciplina porque tenemos estas cuestiones, ¿no? De la obediencia, del obedecer, obedecer, obedecer y de que ciertas cosas no se han cumplido, ¿no? O que las religiones nos lazan y nos hacen cautivos de conceptos y de ideas y esto en realidad no debería de ser, puesto que tenemos ya ahorita vida abundante y la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Entonces es necesario que reflexionemos
del pasado de estas cosas para que cuando vengan hacia el futuro veamos que se están saliendo de contexto porque olvidamos pasar por la cruz, ¿no? Entonces analicemos lo que viene siendo palabras claves en lo que es este relato. Vamos a ver entonces algo que me llama la atención, ¿no? Que en las religiones nos dicen el juicio de Dios, ¿no? Dios juzgó al mundo, ¿no? Solamente nos espera una vez que muramos el juicio, ¿no? Y bueno, yo quiero llamar la atención a qué significa juicio. Bueno, bíblicamente vemos que juicio, la palabra juicio, se refiere a la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. Esto viene del latín judicium, derivado de ius, que es derecho, y dicare, que es señalar, o sea, señalar el derecho, ¿no? Determinar o declarar algo conforme a un criterio ya establecido. Prácticamente, en pocas palabras, juicio significa poder reconocer una cosa de la otra y por qué son estas iguales o no son iguales. Eso es sacar un juicio. Eso significa hacer un juicio. Entonces, a veces en las pláticas se les dice a los hermanos, fíjate que nosotros ya estamos viviendo el juicio de Dios. No es necesario morirnos, ya estamos viviendo el juicio de Dios. ¿Cómo? Sí, es que ahorita nosotros ya estamos pudiendo distinguir del verdadero del falso, ¿no? Nosotros tenemos al verdadero, a la verdad, ¿no? A la luz, y otros están en tinieblas. Entonces, cuando podemos discernir estas diferencias, estamos haciendo un juicio, estamos viviendo un juicio, nosotros estamos juzgando a las naciones, ¿no? Y lo estamos haciendo con vara de hierro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la vara de hierro es la regla, la norma, y esta es Jesús. Jesús es la vara de hierro, el buen pastor, la vara y el callado. Entonces, nosotros juzgamos a las naciones a través de Jesús, pero también en primer lugar nos juzgamos ¿a qué? A nosotros mismos a través de ello, ¿verdad? A nosotros mismos. Entonces es importante que empecemos a ver las escrituras por conforme lo dicen las escrituras y no lo que muchas veces nos implantan las religiones. Bueno, vimos que conforme a un criterio ya establecido. Bueno, vamos a ver entonces juicio o discernimiento, ¿no? Como vimos, es la capacidad de formar un juicio o una opinión sobre algo utilizando conocimientos y experiencias. Por lo tanto, juicio nos remite a un proceso de determinación basada en un criterio o norma. La norma puede ser legal o puede ser moral. Legal o moral. La ley nos juzga, pero también la conciencia nos puede excusar. ¿Se dan cuenta cómo está involucrado en esto aquí en el juicio? Ya sea que nos queremos ser legalistas y nos juzgará Dios a través de la ley, o bueno, si nos vamos por la conciencia y la gracia, es una cuestión moral. Está interesante, ¿no? Bueno, vemos que en hebreo la palabra para juicio puede ser traducida de varias maneras dependiendo del contexto. La más común es mishpat y shafat. Mishpat se refiere más a la idea de justicia, equidad e imparcialidad, o sea, como una manera más homogénea, ¿no? O sea, justicia, equidad e imparcialidad. Y vemos que también está la palabra shafat. Esta se asocia con la acción de restaurar la paz o tomar una decisión. También hay otra palabra, otros términos como la palabra din, que se enfoca más en la idea de condenar o de sentenciar. Pero no se espanten, vamos por partes, dice Jack el Destripador, ¿no? Te escuchamos un poquito. Claro, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Ya. Bueno, aquí en la última parte, justamente aquí Yahvé, digamos, hace una distinción entre, como dice, un poco la ley de la conciencia, porque Moisés se enojó porque no comieron en el lugar donde ellos donde le había dicho que lo hicieran. Sin embargo, en el uso de la conciencia, Aarón le respondió
en forma, eh, a ver, bueno, sí, eh, en forma de conciencia, no en forma de ley, no en forma legal. Metafóricamente, ¿no? Más o menos. Exactamente. Y sin embargo, el propio padre no los disciplinó, porque entendió. Entonces no fue legalista, no hubo una forma, digamos, apegada a la letra, sino que también hubo espíritu. Amén, amén. Y Eso es, llama mi atención, Paquito, lo que acabas de mencionar, ¿no? Que Dios no es ese tirano o ese juez, digamos, despiadado, ¿no? Insensible, que nada más está esperando a que uno se equivoque para mandarlo a la cárcel a uno. Vemos desde el inicio, cuando empezamos a ver estas cuestiones, cuando empezamos a reflexionar, se pone en tela de juicio algo, ¿no? Si Dios cumplió o no cumplió su promesa, porque le dijo a nuestros primeros padres, si comes del árbol, morirás. Y bueno, comieron y no murieron. Bueno, la cuestión es que sí terminaron muriéndose, ¿no? Entonces sí se cumplió lo que se dijo, pero no en el momento que a lo mejor el adversario o el calumniador metió la cizaña, ¿no? Para ello, ¿no? Ya ves, comiste y no te pasó nada. Bueno, la cuestión es que te seguimos pagando por esta cuestión, ¿no? Pero vemos también, por ejemplo, que Dios utilizó una norma, ¿no? Para juzgar al mundo, por ejemplo, en el diluvio, ¿no? Y ahí es en donde hay aspectos que a veces no conocemos los cristianos, como la ley de Noé, porque antes de ser entregada la ley de Moisés, había otra ley que era la ley de Moisés. Entonces, esta maneja muchos aspectos muy de conciencia. Bien, ya vimos que la iglesia tradicionalmente nos dice que el derramamiento del Espíritu Santo es hasta Pentecostés, pero vimos que en el Éxodo, cuando empezaron a hacer el tabernáculo, Dios llenó con su espíritu a hombres artesanos y los llenó con sabiduría, ¿verdad? Y su espíritu para poder forjar todas estas cuestiones. Entonces, no es algo exclusivo de el Nuevo Testamento, ¿no? Vemos que religiosamente o legalistamente las cosas no son lo que aparentan, ¿no? En la escritura. Entonces vemos que la gracia estaba trabajando desde antes, ¿no? Vemos que cuando nos atamos a lo que son las religiones y a las cuestiones legalistas, los que salimos mal librados de ello, por decirlo así, somos nosotros, ¿no? Es importante trabajar esta cuestión de la mente. Dejen que Dios les cambie la manera de vivir al transformarles la manera de pensar, y sobre ello podemos conocer la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿no? Dice la Escritura. Y bueno, vamos a ver que la palabra hebrea para discernir no tiene una única traducción. El concepto, pues también, ¿no? Depende del contexto, pero implica la capacidad de distinguir, entender o juzgar, es discernir, ¿no? Las raíces como bin significan entender o discernir. También está la palabra tam, que originalmente se refiere a, digamos, a poder diferenciar algo a través del gusto, pero también puede significar evaluación o discernimiento. Vimos que se necesita un criterio. ¿Y qué es un criterio? Bueno, el término criterio se define como una norma o un principio que se utiliza para poder hacer un juicio, para juzgar, discernir o tomar decisiones. O sea, dice, viene del griego criterión, que significa juzgar o discernir. Un criterio, entonces, actúa como una regla. Un criterio es un estándar que nos permite evaluar, clasificar o decidir. Es una referencia sobre la cual vamos a sacar este juicio, ¿no? Y vemos que entonces un criterio establece el estándar para determinar si algo es verdadero o falso, lo bueno de lo malo o la calidad de algo que es defectuoso, ¿no? Entonces, nuestro criterio, ¿verdad? Tiene que ser analizado, porque si no analizamos por ahí decían, ¿por qué tenemos que cuestionar lo que? Porque precisamente necesitamos ver si estoy siendo capaz de sacar juicios correctos, ¿no? Y cuando muchas veces veo el resultado de mis juicios de la escritura,
me doy cuenta que estoy siendo legalista o que estoy trayendo cosas del pasado que no aplican al futuro, o ahorita en el futuro estoy omitiendo cosas que debería de hacer y por mi comodidad o mi inactividad, me apego a ello en lugar de hacer lo correcto, de hacer un buen juicio, ¿no? Entonces vemos que, sí, te escuchamos, Brian. Gracias, hermano. Justamente en este punto es bueno tener presentes que juzgar no es lo mismo que discernir. Y en una de las diapositivas dejaba bastante clara esa idea, porque mientras discernir es entender lo que algo significa, es decir, qué es correcto y qué sería incorrecto, el juicio nos lleva a la acción. ¿Qué voy a hacer con eso que estoy ya comprendiendo, que traigo a mi conocimiento y lo tengo claro? Por ejemplo, si uno dice esto, ejemplo, pasar por un lugar que es peligroso, entiendo que es peligroso, atienta con mi vida, estoy discerniendo porque estoy entendiendo la situación. Ahora, ¿cuál va a ser mi decisión en cuanto a eso que ya entendí? Eso ya sería el juicio. Y eso precisamente es lo que venía considerando en una de las diapositivas anteriores y me parece muy relevante porque nosotros podemos llegar a entender muchas cosas cuando nos reunimos aquí, temas doctrinales, tratar de desprogramar nuestra mente con algún tipo de estructura teológica estructurada, fundamentalista, etcétera. Lo entendemos, pero ahora el reto es ejercer el juicio. Y en muchas partes de la Biblia o de la Escritura se usa o se vierte esa expresión, tener un buen juicio, es decir, o dícese de tomar una buena decisión. Entonces a veces, aunque sabemos que es lo correcto porque lo discernimos, el reto es actuar, llegar a tomar la decisión correcta de que si esto me es nocivo y me aleja de Dios, pues lo correcto es sacrificarlo y priorizar mi relación con Él y no aquello que me puede llevar al autoengaño. Muy, muy buen comentario, mi hermano. Y te acuerdas que una vez lo comentamos, ¿no? En estas charlas que a veces se dan los domingos, ¿no? Después de la reunión, hablamos de un concepto que era la conciencia pervertida, ¿no? Y a veces la gente se escandaliza, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Sí, lo que pasa que también cuando la conciencia está pervertida, se malentienden estas cosas, porque pervertido no significa que uno piense cosas sexuales, aunque la tendencia del ser humano es hacia ese campo, ¿no? Pero una mente pervertida es la mente que aparentemente analiza las cosas, las discierne, pero cuando va a efectuar el juicio, o sea, llevarlo a la práctica, no obtiene el resultado esperado porque en realidad no está pudiendo ejecutar el juicio. O sea, de nada sirve mucho análisis si no lo llevamos a la práctica, ¿no? O sea, es lo que los fariseos a final de cuentas fallaron, ¿no? O sea, la letra de la ley y la esencia de la ley, ¿no? O sea, el levita y el sacerdote cumplieron con los rituales, ¿no? De pureza y lo legalista, ¿no? Pero el que hizo la voluntad de Dios fue al que se le movieron las tripas, ¿no? Al que fue movido a misericordia, ¿no? Y pudiendo ser su enemigo, lo llevó con el mesonero para que lo curara, lo protegiera. Entonces el buen samaritano, aquel que era peor que un perro, según la cultura, fue el que hizo lo bueno, ¿no? Y tenemos también la historia del publicano, ¿no? Que no me deje ser Dios como ese publicano que está ahí, ¿no? Y el otro simplemente no podía ni alzar, ¿no? La mirada, ¿no? Diciendo yo soy pecador, ¿no? Y el otro se enaltecía sobre sus acciones, ¿no? Yo ayuno, yo diezmo, yo esto, yo lo otro, ¿no? Y cuánto estas enseñanzas pues nos aplican el día de hoy, ¿no? Sobre ello. Te escuchamos, Carlos. Bueno, respecto a eso, por ejemplo, uno puede decir el legalismo, por ejemplo, uno sabe que en Israel era ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente. O sea, si alguien te hacía perder un ojo, tú ibas y le dañabas el ojo a él. Pero ¿qué dice de la otra persona? Por ejemplo, ya tenía un daño en un ojo. ¿Le ibas a dañar el otro? ¿Lo iba a dejar ciego completamente?
Entonces no había una reciprocidad, digamos. ¿Ah? También se apelaba a que uno podía ser misericordioso. Entonces a veces uno dice, es ley, la ley es justa. No, las leyes no son justas. No necesariamente son justas. Eso digo así como a modo de reflexión. Muy buen comentario, porque el problema de la justicia de la ley es que no la alcanzamos nosotros. O sea, cuando nos involucramos en la justicia de la ley, el que se queda corto en entrar a ese juego somos nosotros. Es como entrar a las apuestas sin dinero. O sea, pues de nada sirve, ¿no? Te puedes emocionar mucho, puedes sacar conclusiones y uno hace solamente castillos en el aire, pero, o sea, de eso no vamos a sacar ningún tipo de provecho, ¿no? Porque en la ley sabemos que no tenemos la capacidad de obediencia, ¿no? Pero como tenemos esto por la religión, obedecer, 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 y los obedientes y los desobedientes, y lo leemos mil veces y hasta tenemos este problema, ¿no? Que cuando la mente ya está condicionada, yo voy buscando, ¿no? Eso, ¿no? Algo que se le llama la profecía autocumplida, ¿no? Yo voy buscando lo que quiero ver y no lo que en realidad debo de ver, ¿no? O sea, pudiendo leer otras versiones, leo la que me dice obedecer y desobedecer porque así lo tengo implantado, ¿no? Y en lugar de apegarme a la gracia y trabajar la cuestión de la conciencia, me voy hacia el legalismo, ¿no? Y vemos que sí, efectivamente, la razón por la cual la justicia de la ley era tan fuerte era para que reflexionáramos sobre nuestras acciones, ¿no? O sea, de nada servía sacarnos los ojos, ¿no? O sea, si íbamos a ser un, un país de ciegos, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, una historia, ¿no? Que papá, eh, si matamos a todos los ladrones del mundo, dice, quedaríamos nada más los buenos. Y le dice, no, hijo, solamente quedaríamos los asesinos, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo estas cuestiones se nos presentan y entonces es necesario el discernir, pero ya que hemos discernido, lo mejor, la expectativa que Dios nos tiene de nosotros es que podamos de alguna manera ejecutar, ¿no? Te escuchamos, Brian. Gracias, hermano. Y justamente de este capítulo que estábamos analizando, sí te pediría que dejaras por favor, hermano, la información anterior en imagen. Ahí te agradezco. Ok. Me llamó poderosamente la atención la expresión que ahí se traduce fonéticamente, ¿verdad? Supongo que es lo más parecido a la pronunciación Shikul Da'at en el hebreo. Pero me llama la atención cómo este tema del juicio está relacionado con la expresión proceso de pensamiento. Y eso hizo mucho ruido en mí porque de alguna forma me hace pensar en el pensamiento crítico. Cuando estamos del lado legalista, dícese de analizar un texto bíblico, su contexto, cuando estamos ya muy estructurados con una línea de pensamiento, con un estándar, como dice ahí la información, y es muy certera, por cierto, entonces no hay espacio para la duda. Es decir, nos creemos una verdad absoluta y de hecho nos sentimos incuestionables, casi que infalibles, de tal forma que no hay espacio para que otros puedan discrepar. Y cuando nos reunimos a analizar este tema, por ejemplo, como esto que estamos analizando de Levítico, el fruto o el terreno fértil justamente está en las discrepancias, en el cuestionamiento, en el pensamiento crítico, en que no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo y que siempre va a existir el margen del error en nuestra interpretación, en nuestra semántica, e incluso en qué tanto ruido hace el background que tenemos teológicamente hablando. Y eso es lo enriquecedor de estas palabras. Por eso me parece un buen momento para mencionar y enfatizar, independientemente de nuestra edad y del tiempo que llevemos estudiando, indagando o habiendo despertado espiritualmente, siempre hay que dejar espacio para el pensamiento crítico. Incluso dudar, aunque a veces tiene una connotación negativa, dudar es lo mejor que nos puede pasar en el sentido sano de la expresión, porque así como lo hicieron los bereanos en su momento, quizás dudaron de Pablo,
pero llevaron el pensamiento crítico a la acción. El juicio fue efectivamente una acción concreta, comprobar, verificar y validar. Gracias. Amén, hermano. Muy buen comentario. Y dice un dicho común, ¿no? Que es bueno confiar, pero es mejor no confiar, ¿no? Entonces, hagamos lo justo. Manny, te escuchamos. Ajá, también estaba viendo cosas que podemos sacar de la información que vimos hoy. Podemos darnos cuenta de que la santidad de Dios está en juego. Y si nosotros pasamos por alto la santidad de Él, tenemos consecuencias. También podemos ver de que no podemos tomar las decisiones que nos parecen, no, tenemos que hacer lo que Dios ha dicho para nosotros. Y también algo que me llamó la atención fue Aarón. Aarón, dos de sus hijos murieron instantáneamente, pero fue un hombre de fe, porque él, sin embargo, confió en el juicio que había dado Dios y esa fe hizo que se quedara tranquilo y continuó adelante lo que estaba pasando. Así que me gustó mucho la actitud que tuvo Aarón en confiar plenamente en la justicia que Dios había ejecutado. Solo eso. Amén. Muchísimas gracias, bro. Y mira, vemos entonces este paralelismo, ¿no? Vemos esto acontecido en el Antiguo Testamento y me recuerda mucho al salieron de entre nosotros, ¿no? Para que se confirmara que no todos los que están entre nosotros son de nosotros, ¿no? Entonces, así como ellos que estaban entre el sacerdocio ejercieron un falso juicio, ¿verdad? Y entonces pagaron las consecuencias con su propia vida. Así nos acontece muchas veces en la iglesia, ¿no? Donde también de entre nosotros se levantan personas con ideas legalistas o hipergracia, ¿no? Porque muchas veces también tenemos esta discapacidad mental y por discapacitado, o sea, no es una ofensa, es una condición la cual también se puede mejorar, ¿no? O sea, muchas veces tendemos a irnos a los extremos, ¿no? O soy legalista o me voy a la hipergracia en donde, pues como tenemos ya a Jesús, podemos hacer lo que se nos dé la gana y tampoco esto es así, ¿no? Entonces es importante el no irnos hacia los dos lados, sino Dios nos llama a lo que sería un equilibrio de las cosas. Entonces vemos, como bien se recapituló, Shikul Dat significa la capacidad de juzgar o considerar algo. Dice, esto implica un proceso de pensamiento para tomar decisiones. Es por ello que debemos trabajar nuestra mente, debemos estudiar, analizar, cuestionar, preguntar. Analízalo todo, cuestiónalo todo, retén lo bueno, ¿no? Bueno, vemos que ¿qué es un principio o una regla? Porque ya vimos que necesitamos criterio y necesitamos referencias, necesitamos normas, reglas, estatutos. Bueno, una regla, principio o regla, es un criterio que puede ser un principio general o una regla específica que guía la toma de decisiones en un contexto particular. La regla o el principio nos dice que sirve para tomar decisiones, es una guía sobre un contexto en particular, sobre algo específico, ¿no? Algo en especial. ¿Qué es una norma? Bueno, norma en su definición más básica es una regla o una pauta. Dice, establece un comportamiento esperado o deseable sobre una determinada situación. O sea, esta nos dice cómo vamos a responder sobre ello, ¿no? ¿Qué es una norma? Bueno, de latín norma, que significa escuadra, la cual es la herramienta que se utiliza por artesanos para poder asegurar ángulos rectos, ¿verdad? También las líneas derechitas, no como yo que mira, se me va todo chueco, ¿verdad? Y se relaciona con la idea de establecer un patrón o un modelo a seguir. O sea, vamos aquí y ya entonces, si esto aparece, aquí, esto es lo que rompe la norma, ¿no? Esto es lo que saca de la estabilidad al sistema, ¿no?
Entonces está interesante, tenemos que ver esto, ¿no? Regla, ¿qué es una regla? Regla es un instrumento para trazar líneas rectas o medir. Viene del latín regula, derivado de regere, que significa dirigir o gobernar. Regla significa dirigir o gobernar. Está interesante, ¿verdad? ¿Quién sería nuestra regla? Bueno, vemos que dirigir significa guiar, orientar o conducir a algo o a alguien hacia un lugar o un fin determinado. Viene de digere, que es di, que es dos, o separación o divergencia, donde se hace una separación, ¿verdad? Y regere, que ya vimos anteriormente, que es gobernar o enderezar. Vemos gobernar. ¿Qué es gobernar? Dirigir, mandar con autoridad o regir una cosa, especialmente un país o una colectividad. Un país, ya que estamos hablando del reino de los cielos, ¿verdad? Un país o una colectividad, porque muchas veces tenemos esta idea distorsionada, ¿no? Que decimos, Dios, trae tu reino, pero bueno, ya estamos, porque el reino es la colectividad, la comunión de los santos, todos los creyentes. Del griego antiguo kibernán, que significa pilotear o dirigir un barco. Y ley, ¿qué es una ley? Bueno, ley viene de lex legis, la raíz indoeuropea, leg, que significa escoger o elegir. Ley es escoger o elegir. Interesante, ¿verdad? Porque cuando empezamos a ver el significado de las cosas, nos damos cuenta muchas veces que no sabemos nada de lo que estamos hablando o no sabemos nada de lo que supuestamente estamos viviendo o atravesando, ¿no? O experimentando. ¿Te escuchamos, Brian? Iba nada más a mencionar un tema, un detalle muy interesante sobre la palabra gobierno, y era que precisamente la escritura habla del reino de Dios, y me gusta mucho cómo esa idea se encapsula, digámoslo así, en el inglés. Por ejemplo, la palabra reino en inglés es kingdom, y transmite la idea de el dominio del rey, y eso es el reino, el dominio del rey, Jesús. Y nosotros somos no solo súbditos, sino ese reino como tal, porque existe y voluntariamente hemos aceptado estar dentro de ese reino. Ahora bien, algo que me llamó la atención de la última diapositiva que mencionaste es que, y bueno, también hay que traer a colación este tema de la teocracia, ¿no? Mucho tiempo usamos esa expresión, que la teocracia es el gobierno de Dios, pero hoy se ha tergiversado y casi que prostituido el término, a tal punto que está muy vinculado con temas muy radicales, fundamentalismo, extremismo y tal. Y justamente ahí hermano, si pudieras por favor, la siguiente imagen del reino, ahí de gobierno, y agradezco mucho que lo hayas traído a colación. Esta analogía de dirigir un barco, es muy buena porque precisamente eso es lo que hace Dios en su reino, es dirigirnos. Y cuando un barco está tripulado, hay un capitán y el éxito de que ese barco llegue, perdón, el éxito de que el barco llegue a su destino es precisamente que los tripulantes, perdón, eh, acepten, ¿no? La guía, acepten la ley, la norma del capitán. Entonces, el problema es que esa idea fácilmente se puede tergiversar y si uno no tiene cuidado, pues la línea que divide la gracia de la hipergracia a veces es bien fina. Pero nada más quería hacer ese comentario. Gracias, hermanos. Muchas gracias por tu buen comentario. Y bueno, vamos a cerrar esta sesión. No desesperen, aún hay más para la siguiente sesión. Veremos otra información, pero cerraremos el día de hoy con una conclusión, que la conclusión bíblica, gobernar bíblicamente, gobernar y ser gobernados, ¿verdad?
se refiere a que Jesús controle todas las acciones, conductas y comportamiento bajo la autoridad de Jesús, ¿no? Incluido todos los pensamientos, ¿no? Llevar cautivo todo pensamiento al autor y consumador de la fe. Ni siquiera dice que le pidamos permiso, o sea, es llevar cautivo, o sea, a la fuerza, ¿no? Como quien lo somete, ¿no? Dice, debe de estar bajo la autoridad de Jesús todos nuestros pensamientos y palabras. Es bien fácil, ¿verdad? Es el reto que tenemos, ¿verdad? Es interesante. Y bueno, hasta el momento sería, este cuento se acabó, pero nada más por este día, ¿verdad? Nos vemos la siguiente semana en su mismo canal a la misma hora.